¿Cómo podemos resumir toda esta cuestión? Bien, la mente efectivamente, la forma como nosotros pensamos, en este momento la forma como nosotros tenemos un conocimiento y captamos el mundo, la forma como nosotros interactuamos con otros, tenemos una posición, una perspectiva, pues es un momento en que se presenta el largo proceso de internalización de las herramientas y conocimientos que nos han aportado nuestros contactos cotidianos con otras personas, unos más capaces, otros más avesados, otros menos, más rezagados, con los cuales nos hemos puesto en contacto, que nos hacen su planteamiento, su opinión, pero no de manera formal, no, contándonos historias cotidianas, planteando nuestros avatares, sinsabores cotidianos, escuchando historias. Y todo eso, los procesos de interacción y los contenidos de la interacción se vuelven contenidos mentales. La forma como nosotros captamos esencialmente el mundo por medio de las herramientas de nuestra cultura. Cuando nosotros vamos al contexto escolar, el pautado es otro. Y las formas de la mente que se generan en el contexto escolar también son de un tipo particular. Vamos en torno a esa síntesis del conocimiento universal, poniéndonos al día con el desarrollo cultural de la humanidad por medio de conocimientos formales. Y las actividades nos allegan, nos simplifican, nos auxilian para ir internalizando esos conocimientos formales. Todo el proceso y el contenido mismo se vuelca sobre nuestra mente. Entonces en nuestra mente parece que hay dos universos colisionando, comunicándose, el de lo cotidiano y el de lo intelectual. Nosotros interactuamos fácilmente con otros al hablar de cosas cotidianas, fútiles, porque es nuestro propio ambiente. Hablamos y nos contamos historias, lanzamos un juicio y después lanzamos un juicio completamente contradictorio con el otro, porque la vida cotidiana carece de la formalidad, es espontánea y no tiene la estructura de una institución como la escolar. No sanciona de la misma manera que la escuela, sanciona moralmente, de otras formas. Ahora, lo académico está pautado, estructurado, ¿sí? Se monitorea el proceso y los contenidos están allí especificados como currículum. Y entonces esta colisión entre el mundo cotidiano y el mundo intelectual de la escuela definitivamente está desequilibrado. Por eso nos cuesta tanto aprender en México. Es un esfuerzo. Ahora, si nuestro ambiente cotidiano es acorde, le resulta familiar, se comunica con mayor coherencia, los niños aprenden a leer, escribir, tienen éxito en la escuela, tienen facilidad. Lo que pasa es que nosotros lo aportamos esto a la dimensión biológica de la persona. Y no, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no solamente. Lo verdaderamente radical es el tipo de interacciones ricas y estimulantes para aprender que ha tenido el niño en casa, donde hay un médico, un ingeniero, un historiador, un abogado, que lo anima continuamente a leer, a escribir, a pensar juntos, a estructurar su forma de hablar, que le da herramientas básicas muy potentes para interactuar con mayor solvencia, cubriendo las demandas del mundo escolar. ¿Qué es lo que pasa cuando ese universo cotidiano y formal se desequilibran tanto? Enormes dificultades para aprender, porque hay un hándicap sociocultural. La escuela tiene que prever eso y no condenar a los niños. No, tiene que ir generando un contexto institucional con actividades pautadas para cubrir las deficiencias
que devienen de un contexto sociocultural pobre en estímulos para aprender. Por eso les digo, la escuela interactúa, pero la escuela con el contexto social más amplio, pero la escuela tiene que organizarse de tal modo que también goce de autonomía. Ojo, también es importante generar un ambiente, un microcosmos, una complicidad en el salón de clase. Es importante las interacciones que hay entre la escuela y la familia, entre el aula y la vida cotidiana, pero también es importante que el maestro trace una estrategia anual, trace un plan ambicioso para ir generando un ambiente que sea autónomo, o sea, que al margen de las cuestiones que sucedan en casa, se genere desarrollo intelectual en los niños. Al margen de que el maestro, de que el papá no lea, al margen de que el papá no lo asista, no le pregunte, no lo anime, de que haya un contexto familiar poco estimulante, pues de que el contexto escolar sí lo sea, que sí sea un espacio rico en interacciones, que sí genere nuevos lectores y que anime a los niños a pensar en voz alta. Pensar en voz alta es dar tu opinión y enriquecer tu visión de las cosas con la opinión de otros. Y esa es la clave del planteamiento dialógico del señor Gordon Wells. Está basado en el principio, ¿sí?, de que la mente se desarrolla en los contextos sociales interactuando con otros, en el plano comunicativo y también en el plano práctico, haciendo cosas con otros. Ojo, ¿no? Solo por insistir, es importante y ojo, es importante animar a los padres a que sean coherentes, consustanciales al trabajo de la escuela. Pero también es importante que el maestro estructure de tal modo su clase, su entorno de trabajo, para que resista a los embates o a la pobreza cultural de los contextos cotidianos de los niños. O sea, los contextos culturales más amplios no pueden condenar al niño, no pueden condenar al niño a no aprender. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que animar a los niños y darles un contexto particular, articulado y que goce de cierta autonomía que corresponde a la naturaleza institucional de la escuela, por supuesto. No podemos caer en la trampa, pues, decir es que el papá no ayuda, es que el papá no lee, es que el papá no anima al niño a estudiar. Entonces tengo que redoblar mis esfuerzos en la escuela, porque no puedo condenar al niño a no saber. Ojo, porque viene la parte final. El maestro tiene que ser un difusor de la cultura y para eso tiene que ser un lector solvente. Tiene que ser una persona culta si pretende enseñar a otros. Hay que leer. Todos los días aprender cosas nuevas. Todos los días estar en el camino del aprendizaje. Ojo. Todos los días llevarse la misión de conocer a un autor, llevarse la misión de conocer un cuento y llevarse la misión de conocer un poco más el mundo que te rodea. Hay que leer noticias, hay que enterarse del mundo de la política, incursionar y conocer nociones de economía. Hay que estar al tanto de las noticias del mundo y ver la situación de tu país en el conjunto de la geopolítica. Tienes que aprender cuestiones básicas desde una perspectiva más nutricia e interesante, como qué es el color, qué es la forma y el fondo, cuál es el dilema entre la forma y el fondo, cuál es la historia de una discusión sobre la salud, cómo se define la salud, cómo se define la insania, la locura a lo largo de la historia. Tenemos herramientas muy potentes con el Internet para buscar, para discutir, para leer. Porque nosotros antes de leer podemos ver un documental
familiarizarnos con ciertos aspectos de un tema y después abordarlos mediante la lectura de breves ensayos. Lo importante es hacerlo cotidianamente y después ese capital exige salir, exige su exposición pública. Pero si no hay nada aquí adentro, no puedes proveer. Entonces el maestro tiene esta misión ética de formarse a sí mismo, de hacer un trabajo consigo mismo, de hacerse una persona culta, un lector.